Bueno, muy bien. Doctor Montiel, cuéntenos un poquito dónde estamos parados en cuanto a esta pandemia y con esta variante Omicron y subvariantes, ¿no? Exacto, exacto. Mira, en este momento, si hacemos un poquito un raconto para atrás de lo que pasó desde marzo del 2020 a la fecha, ya sea por efecto de la cantidad de fallecidos, que era lo que nosotros consideramos como las personas más susceptibles, el efecto de las vacunas y el efecto de posiblemente la pérdida de fuerza y virulencia de este virus, de estas variantes nuevas. Estamos en un momento que uno puede, tal vez quizás, empezar a pensar en la cola final. No se termina esta pandemia, pero por ahí estamos estando en una posición donde esta pandemia pasa a pasar a ser una endemia. Quizás como pasó con el virus A o con los virus de la gripe y demás, donde pasan a ser más patología estacional. Donde están permanentemente y hay que ir controlándolos con una vacuna. Exacto, exacto. Por ahora, si esto hubiera pasado en abril del año pasado, hubiera sido realmente una catástrofe por la cantidad de infectados que hubo. Y por la baja cantidad de población que tenemos vacunada en abril completamente. Exacto. Teníamos exacto. menos del 2% de la población con esquema completo en abril. Exacto, exacto. En abril del año pasado lo que se vio, siempre también lo comento en los foros médicos y demás, es que la población que estaba vacunada en esa época, en la segunda ola, lo que era personal de salud y mayores de 65 años y con comorbilidades severas, y ahí se notó un impacto fuerte, importante, en la cantidad de pacientes que ingresaban o en el personal de salud que no se infectaba, cumpliendo las mismas tareas que en marzo del año pasado, del 2020, perdón. Entonces, el efecto de la vacuna es claro, notorio, tiene impacto en la severidad de la patología. Vemos cómo reaccionan las sociedades. Algunos dicen, bueno, es interés político, etcétera. El caso de Francia. Dice, bueno, o el caso del Reino Unido. Ahora España directamente no exige circular con mascarilla, nada, no hay protección. Tienen que tener elementos para tomar esas medidas. Sí, exacto. Mira, lo que hacemos acá en Capital es todos los hospitales, tenemos el reporte diario, ya sea desde la gente que consulta guardia, emergencia, terapia intensiva, las unidades de respiratorias críticas, etcétera. Reportamos al Ministerio de Salud 2 veces por día para que se vaya juntando una importante base de datos. Por eso lo que estamos sosteniendo ahora es que esta nueva pandemia o esta nueva ola, los pacientes llegan a terapia intensiva, llegan a la unidad de cuidados respiratorios, que son justamente los no vacunados. Por eso estamos hablando de los no vacunados. Todos esos datos, es un pool de datos enorme que se juntan con todos los datos que van teniendo Nación, van permitiendo a la gente de salud tomar algunas de todas estas consideraciones. Usar barbijo, no usar barbijo, el distanciamiento, etcétera. Ahora, doctor, de lo que se habla en el mundo también es de la vacunación obligatoria, ¿no? Se empieza a hablar de ese tema, algo controvertido, porque hay muchos que todavía no se quieren vacunar, no tantos en la Argentina, no hay tantos antivacunas, pero digamos, ese es el camino, ¿no? Si bien este es un tema de bastante controversia y discusión dentro del mismo hospital, para mí la vacuna tendría que ser obligatoria, debería ser obligatoria por el tema del impacto en salud pública que tenemos. Si no es obligatoria, es decir, todo el mundo se va a vacunar sí o sí, debería ser lo que llamamos, estoy muy a favor de lo que se llama el pase sanitario. Para hacer tal o cual actividad, para hacer tal, necesito estar vacunado. ¿La discusión dentro del hospital es entre los profesionales? No. No. ¿Vacuna o no vacuna? No. No. Digo, tenemos muchos pacientes que no están vacunados. Claro. Algunos que a pesar de tener PCR positiva, tomografía con neumonía bilateral, dicen no creo en el COVID. Claro. Y es muy difícil mantener eso. Y hay otros que llegan diciendo
estoy muy arrepentido, Claro. no sé qué estaba pensando, es una tontería lo que me pasó, quiero Bien. que me vacunen ahora. Hay justamente, perdón, esta semana se conoció en Argentina, doctor, un estudio que hace anualmente la Fundación Burgenborg, justamente sí, no es respeto a la palabra, pero sí de aceptación de las vacunas en Argentina. Esa es la palabra correcta, que de 2019 a 2020 bajó, de 2020 a 2021 bajó, pero el gran dato es que hay menos de un 2% de la población argentina que es antivacuna, ¿sí? Pero en el medio vos tenés por lo menos un 10% de personas que no son antivacunas y no está llegando el Estado a vacunarlos. La pregunta es, ¿hay forma, usted estaría de acuerdo que se abra, por ejemplo, para que una persona pueda ir a una farmacia o pueda ir a su obra social o a algún otro lugar a vacunarse y llegar a ese 5, 6, 10% de personas que no son antivacunas pero no le está llegando la vacuna hoy? Obviamente, yo creo que en un futuro va a ser así, Claro. debería ser así, no debería ser una bandera, a ver si me Política. interpreto bien, una bandera política tener esto. Yo lo digo yo, no se preocupe. Gracias. Debería ser la salud es un derecho y ese derecho tendría que estar al alcance de todos. Así que después del H1N1 yo voy a la farmacia y me vacuno, voy a algún centro específico y me vacuno. No hay En nada Estados por eso. Unidos hicieron Y en eso. ningún lugar o a nadie se le ocurre pensar cómo se hizo la vacuna del polio o de la vacuna H1, cosa que en este momento sí se está cuestionando seriamente. Es verdad Lo que vos decías del 2% es cierto, pero es un 2% que vaya uno a saber por qué, tiene mucho micrófono, tiene mucha resonancia a nivel social. Se expresan mucho. ¿Qué les diría usted a esos antivacunas? Si los tuviera enfrente. Wow, no quiero ser políticamente incorrecto, pero uno es responsable, ¿ok? Uno es responsable. Como yo pongo siempre ejemplos tontos, pero bueno, yo puedo manejar a 150 kilómetros por hora totalmente alcoholizado, ¿de acuerdo? Y eso se ve que es otra de las tantas pandemias que tenemos. Sí. Si tengo un accidente, tengo que ser responsable. Soy responsable por haber hecho las cosas que socialmente no estaban permitidas, ¿ok? Entonces, con la vacuna, si bien no es demasiado equiparable, en este momento salud pública o todo el sistema sanitario argentino se está viendo estresado, la cantidad de muertos por día, la cantidad de camas en terapia intensiva, por mucho de la gente que piensa que no hay que vacunarse. Bueno, pero entonces es hay una importante responsabilidad ahí. escucharlos. Porque muchos dicen, no, lo demonizo. No, ¿cómo no? Me parece que llegó un momento en que hay que escucharlos porque hablarlo, plantear, a ver si se entra en razón o no, pero Seguro. tampoco alejarlo. Cuanto más lo alejar, No. más se van a cerrar, ¿no? Seguro. Más si son jóvenes, Y también, doctor Montiel. y también muchas veces critican esto que voy a decir, ¿no? La gente, a ir a buscar ese 10% del que hablaba José, irlos a buscar y convencerlos, tratar de ver por qué no se vacunaron. Escucharlos primero antes de convencerlos. Y a partir de ahí, bueno, obviamente, tener... ahora, hay zonas del mundo donde son más reacios que otras. ¿Tiene que ver con lo cultural? ¿Por qué? ¿Por qué? Difícil saberlo, eso es un hermoso trabajo para los sociólogos Claro. y para los que puedan estar buscándolos, porque siempre el método científico siempre está en sociología, antropología, en el periodismo, en todo está eso. Entonces hay que haber una causa, cuáles son los efectos, si esa causa modifica otra vez el planteo inicial. Entonces, ¿por qué hay un hincha de Boca y por qué hay un hincha de River? Y bueno, también eso puede ser cultural o puede ser etcétera. Entonces, ¿por qué estoy antivacuna y por qué no? En Estados Unidos casi todos tienen un color de un signo político, mucho de lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué acá la Sputnik sí y Pfizer no al inicio? Entonces, hay que ver cómo, estando del otro lado, uno recibe mucha información sin querer tenerla, pero la va recibiendo. Agarra el teléfono y uno ya tiene un Telegram, Instagram, etcétera, y va teniendo mucha información. La tía, la vecina me va diciendo. Por eso, lo ideal es tener gente en salud confiable, creíble y, como decías vos antes, con los datos de la realidad para poder ofrecérselos. Yo no me quiero vacunar y no me voy a vacunar, pero no tengo que hacer de eso una campaña para convencerte a vos, Ahí está, para muy que no bien, te vacunes. muy bien. Claro. Cuando los no vacunados se dan cuenta de que por ahí la vacuna le evitaba la internación, ¿cambian su punto de vista en el hospital?
Sí, el paciente ya está internado, está con riesgo de entrar a terapia intensiva y es como aquel que está rezando. Después de haber por manejado favor, a 150. ahora creo en todos los dioses que ¿Y eso pueda lo crear para transforma? salvarlo. ¿Eso lo transforma? ¿Y le cambia la cabeza? No hacemos un seguimiento de todos los pacientes que se van de alta, pasaron muchos por el hospital, pero hay algunos que quedaron en nuestro sistema de rehabilitación respiratoria y realmente cambian con respecto a eso. No sé cómo con respecto a las demás cosas que piensan, pero con respecto a eso dicen, sí, me habló equivoqué. usted del post-COVID esto. sí. Hay mucha gente con síntomas de COVID largo, porque muchos hablamos de la enfermedad aguda y qué pasó, pero cada vez se ve más que hay personas que están 6 meses, 1 año o más, incluso con secuelas posteriores al COVID, respiratorias, neurológicas. Hay gente que está reentrenando el gusto y el olfato, incluso, aunque es un menor número. ¿Tienen muchas personas ustedes con long COVID? Por ambulatorio, todavía sigo viendo pacientes del 2020. Hay de todo un poco, pero hay algo que uno le cuesta discriminar si fue el virus que se metió en la célula y hizo esto, o es toda la carga emocional y psicológica que uno está teniendo en esto. Entiendo. El otro día hablaba con otro de los colegas y decíamos, chicos, hace más de 2 años que estamos haciendo exactamente lo mismo, sin variación. Estamos agarrando una pala, picando una piedra, pero hace 2 años que venimos haciendo lo mismo. Hay residencias, los residentes son los médicos que se reciben y empiezan que hace 2 años que están solamente viendo COVID. Esto estamos ya hablando también en el Ministerio de Salud como para ver el tema de qué es lo que va a pasar de acá a 5 años con un montón de cosas que en este momento como que se detuvieron en el tiempo. Anticiparse a lo que puede. El tema niños, escolaridad, aulas seguras, pase o no, para poder ingresar al aula. Ahí otro tema delicado, ¿no? Sí, creo que se maneja, por lo menos en algunos lugares se está manejando muy bien, la escolaridad es algo que no se puede perder. Lamentablemente hay algunas provincias donde hacen lo mismo que los residentes que solamente hace 2 años que estudian COVID. Hay provincias que, me toca de cerca, provincias sureñas que están por ahí con mínima cantidad de días de clase y siguen los chicos pasando de grados. Entonces, una de las cosas que hay que preservar es la paz social Claro. y la escolaridad. Porque en la escolaridad, quieran o no, es la semilla de nuestro futuro. A mí me va a atender, cuando yo sea más viejo, los chicos que ahora están estudiando. Es una apuesta al futuro. Eso es, yo lo veo así, siempre lo vi así. O sea, que los niños vayan a clase. Obvio, Punto. con toda la seguridad posible. Con toda la seguridad. ¿Y la seguridad es barbijo? Son las burbujas, el barbijo, la familia, los maestros. Ya nos dimos cuenta que eso es complicado, ¿no? Sí. Digo, hay que hacer, es complicado para los chicos porque luego van a un cumpleaños, van al club, o sea, yo los he visto todo el verano en el club a donde yo voy, en la colonia, en la pileta, y después hablamos, ¿vamos o no a las clases? No, si estuvieron todo el tiempo relacionándose, los chicos si no se relacionan, ya vimos cuáles fueron las consecuencias de que no se relacionaran durante... Es terrible, Exacto. es imposible sostenerlo. O sea que el principio del fin, si no tenemos nuevas variantes, puede ser, el deseo se puede cumplir no en mucho tiempo. Es nuestro mayor deseo y creo que estamos viendo un poco esta cola descendente. Doctor, en Argentina, según datos oficiales, son hasta ahora solamente 8.5 millones de personas contrajeron el virus, oficialmente porque se los pudo testear y están registrados. Pero se cree que esa cifra por lo menos es 3 veces mayor. Entonces estamos hablando de 8 por 3, 24, medio país ya tuvo coronavirus. ¿Cuánto más puede permear el coronavirus en contagios, teniendo en cuenta que tenés casi un 88% de la población vacunada y tenés un 50% de la población que ya tuvo contacto con el virus? Sí, hermosa pregunta. El tema es que la variante incógnita que ponemos acá es, yo me doy una vacuna que me da inmunidad de por vida. Listo, me puse una vacuna y yo ya estoy del lado de los que ya no tengo que... Ahora, ¿cómo es esta inmunidad? Ya sea por el virus, que a veces uno lo considera había algunos investigadores británicos y demás que decían que era un regalo de Navidad, que era una vacuna virus atenuado, este Omicron, ¿no? Por la gran cantidad de gente que se vacuna. Entonces,
cómo es la inmunidad de las vacunas, con las distintas plataformas de vacunas, si son todas iguales, cómo es la inmunidad si me vacuno y me infecto, o si me infecto y me vacuno. Eso es lo que se está viendo. Por eso uno dice, ¿por qué tenemos tantos infectados ahora si tuvimos tantos vacunados? Posiblemente esté el factor virus mutante, que pero escapa a la vacuna, que está pero diseñada hasta acá, ¿no? que no le pega de lleno, Que no por le así pega de decirlo, lleno, sino claro. que lo debilita un poco. Claro. ¿no? Entonces, por eso tenemos también tantos infectados, tantos vacunados, tantos susceptibles que ya no están más y tanto virus con una virulencia menor. Posiblemente eso haga que al día de hoy las terapias o los hospitales no estén desbordados, aunque hay mucho de eso. ¿Qué es lo que va a pasar en un futuro con estas inmunidades y cómo se va a ir vacunando? Nos tenemos que vacunar contra la gripe, los que están con riesgo, porque hay variaciones, hay mutaciones mínimas y eso es lo que tiene que hacer. Entonces posiblemente acá venga un esquema de vacunación anual o bianual, dependiendo de cómo esté la inmunidad y cómo estén los inmunólogos, infectólogos estudiando bien cómo viene toda la parte de refuerzo de inmunidad. El caso de Omicron, por lo que uno escucha, la información, no atacó tanto a los pulmones, doctor. Usted como neumonólogo, ¿es así, efectivamente? Lo que se ve a nivel de la cantidad de infectados Sí. es o que están o asintomáticos o con un resfrío Agüita y... pequeño, como Claro. Pero los que nos llegan al hospital, los no vacunados o vacunación incompleta, es como si estuviéramos con Manaos o con Delta. Ah, es ¿Es lo igual? mismo. Sí, ¿Es igual? estamos con... O sea, el tema es la vacuna, entonces. Y a mí, O así, sea, lo que lo sin para es tener la vacuna. el análisis, yo te diría que son varias cosas. Primero, y no es menor, toda la población susceptible, 110.000, 120.000, no están más. Si hubieran tenido Omicron en un inicio, no sé qué hubiera pasado. Claro. Pero hay 120.000 que no están más. Eso es importante tenerlo en cuenta. Totalmente. Hay mucha gente infectada, cerca de 8 millones. 8 millones y medio. Muchos más porque no se testea y no se hisopa Claro. todo el mundo, ¿ok? La vacuna y las infecciones de la nueva Omicron. Todo eso hace que no estemos en lo que estábamos en abril del año pasado, pero sí estamos todavía a los que no están vacunados o están desprotegidos, por así decirlo. Hay un tema interesante que es cómo vienen las edades. En la primera ola, los que caían más rápido eran los mayores de 60. Bueno, segunda ola, ya todos los de 60 vacunados, nos bajó como casi 10 años o 5, no me acuerdo, 5 a años. 55 la más o edad. menos bajó el promedio. Sí. La edad promedio. Ahora está subiendo otra vez. A los Está más subiendo otra grandes, vez. a los mayores. El tema es, Porque le yo- bajó la inmunidad de la vacuna. Posiblemente, y te vuelvo a insistir, muchos de los que llegan son de los que estuvieron súper guardados y ahora salen por las menores restricciones que se están viniendo. Y porque pasaron 3 años también. Exacto. También Además, pasaron 3 años. porque están Pasó más todo tan rápido. grandes, y Esos pulmones que fueron afectados por Omicron. No, perdón, por esta pandemia. Y ese paciente ya está normal. ¿Quedó con alguna secuela ese pulmón o no necesariamente? Mira, en la unidad de soporte ventilatorio no invasivo del Fernández, Sí. lo que pudimos ver es que el 70% de los pacientes que pasaron ahí, pasaron más de 450 pacientes, el 70% se va a la casa sin necesidad de oxígeno extra. Muy pocos necesitaron oxígeno. Y en el seguimiento posterior, todas esas lesiones inflamatorias del pulmón, del alvéolo y de los capilares pulmonares, en el transcurso de los pocos meses, controlados con tomografía, con ecografía, uno ve que va desapareciendo. Hay, por supuesto, como en todo, un pequeño porcentaje que queda con algo de patología crónica a nivel de pulmón. Ah, ok. Gracias, doctor. Muy amable. Que tenga buen fin de semana. Muchísimas Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nos hacemos todas las preguntas, ¿no? Y Lo sí, que Hay que tuvimos- aprovechar, Lo que tenemos tenemos al uno que doctor. sabe, ¿viste? Claro.